Pero vamos a orar antes de comenzar y vamos a darle gracias al Padre por este tiempo, por la oportunidad que nos da de estar en este día. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en este día, en esta tarde, en este día de Shabbat. Y te pedimos que seas tú sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, sobre cada uno de nosotros, Padre Yahweh, quien nos muestre, quien nos enseñe. Que sea tu palabra, Padre Yahweh, hablada en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y que ciertamente, Padre Yahweh, podamos conducirnos, Padre Yahweh, como pueblo tuyo. En medio de un mundo, Padre Yahweh, que se encuentra en tanto caos, ayúdanos que nuestra luz, Padre Yahweh, pueda brillar en todo tiempo. Que así como cuando los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, Egipto se encontraba en tinieblas y en tanta oscuridad, tu palabra dice que tu pueblo, Padre Yahweh, los hijos de Israel, tenían luz en sus habitaciones. De la misma manera, Padre Yahweh, que aunque las cosas se pongan difíciles en medio de nuestro entorno, en medio de nuestras vidas, ayúdanos a poder permanecer firmes, Padre Yahweh, ante todo. Que en nuestras casas, que en nuestros corazones pueda haber esa luz que nos dé dirección en medio de todo. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Todas las cosas sucedían en el pueblo de Egipto, y recordemos que Egipto representa lo que es el sistema del mundo. Quien gobierna, dice la palabra, dice quien es el príncipe y la potestad de este lugar, quien le pertenece es a Hasatán, describe la palabra. Y qué importante es poder nosotros entender que aunque las cosas se puedan tornar un poco difíciles en nuestro entorno, en nuestros alrededores, y la palabra dice que muchas cosas de estas pasarían, no solamente de estas, pero mucho de lo que tú y yo encontramos en el libro de los Evangelios, en Mateo capítulo 24, que habla acerca en el final de los tiempos, la importancia que tú y yo podamos entender que si tú y yo estamos con Él, o arraigados con Él, y estamos firmes, voltea con la persona que está a tu lado, tú y yo vamos por buen camino. Cuando tú y yo nos permanecemos firmes y permanecemos allegados a Él, pegados a Él, tú y yo podemos estar seguros y confiados de que pase lo que pase, suceda lo que suceda, Él es el quien nos guarda en el hueco de su mano. ¿Cuánto damos gracias al Padre por ello? Porque las cosas podrán ponerse de una manera, pero sin embargo, cuando tú y yo estamos confiados en quién es Él, tú y yo podemos tener la confianza y la certeza y la seguridad de quién es el Padre para nuestras vidas. Amén. Vamos al libro de Éxodo capítulo 14, vamos a leer del versículo, vamos a leer un poquito más atrás. Vamos a leer desde donde comienza esta parte, el capítulo 13, versículo 17. Éxodo capítulo 13, versículo 17. Dice, y sucedió que cuando el faraón permitió, dice, que el pueblo se fuera, Elohim no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era más corto, dice, porque dijo Elohim, dice, no sea que este pueblo, dice, se atemorice, dice, cuando vea la guerra. Dice, y regresa en Egipto, dice, por tanto Elohim condujo al pueblo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, dice, y los de la casa de Israel subieron armados de la tierra de Egipto. Pero hay algo muy interesante que tú y yo podemos notar primeramente en esta parte o este capítulo. Dice la palabra, dice que sucedió que cuando Faraón permitió que el pueblo se fuera, Elohim no los condujo por el camino de la tierra, dice que fue el de los filisteos. Dice, sucedió que cuando el faraón permitió que el pueblo se fuera, dice, no los condujo por la tierra de los filisteos, dicen que era el camino más corto, dice, porque Elohim dijo, no sea que este pueblo se atemorice cuando vea la guerra, dice, y regresa en Egipto, dice, por tanto Elohim los condujo por todo el camino, dice, del desierto hacia el Mar Rojo, dice, y todos los de la casa de Israel subieron armados de la tierra de Egipto. Pero qué importante es para nosotros poder entender, dice la palabra, dice que Yahweh no los condujo por el camino más corto, sino que Yahweh los condujo por el camino que más largo. Sabes, en medio de todas las cosas, Yahweh siempre va a probar, di conmigo, nuestros corazones. En medio de todas las situaciones, cuando el pueblo de Israel salieron de la tierra de Egipto, el pueblo de Israel miró los hechos portentosos, los milagros que Yahweh había hecho por el pueblo de Israel, y vemos todo lo que Yahweh había hecho por el pueblo de Israel. Hablamos acerca de las 10 plagas y cómo Yahweh los sacó con mano poderosa de aquel lugar. Pero vemos también que era un pueblo esclavizado. ¿Sabes? Dice la palabra en el libro de Romanos, dice que seamos renovados, dice que no nos conformemos a este mundo. Vamos al libro de Romanos rapidito. Romanos capítulo 12.
Dice, le suplico pues por las misericordias, dice, de Elohim, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo como culto racional agradable a Elohim. Dice, no se conformen a este mundo, dice, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente y disciernan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de ¿quién? De nuestro Padre. Pero dice la palabra, dice que no nos conformemos a este mundo, sino seamos renovados de donde, de nuestro entendimiento, de nuestra mentalidad, para que comprobemos cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de ¿quién? De nuestro Padre. Si tú y yo podemos mirar, ese pueblo por mucho tiempo había permanecido en una esclavitud de tal manera que eran 400 años. Salen de un lugar y lo que correspondía simplemente de poder llegar, que era una jornada corta para el pueblo de Israel de poder llegar. Dice que la palabra que dice que Yahweh los condujo por el camino más largo. Pero vemos también la palabra, dice que Yahweh también en cierta manera los trajo por todo ese vasto desierto, dice, para mirar y probar qué es lo que había donde en sus corazones, antes de que el pueblo pudiera conocerle, antes de que el pueblo pudiera estar listo para pelear, para poder enfrentar. El pueblo de Israel tenía que entender quien peleaba sus batallas verdaderamente, ¿quién era? Era Yahweh. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, no somos nosotros, pero es Yahweh quien pelea nuestras batallas. Eso no significa que tú y yo no tengamos que hacer nada respecto de nuestra parte. No es simplemente el decir, bueno, Yahweh, tú haz, pero es el de permanecer firmes, el de estar confiados y creyendo que Yahweh es el que hará a favor nuestro, que Yahweh es el que hará en nuestras vidas, que Yahweh es el que obrará en nuestras situaciones, que Yahweh será el que obra en nuestras circunstancias en medio de todas las cosas. Pero primeramente tenemos que conocer quién es Yahweh para nosotros, verdaderamente poderlo conocer, donde aquí en nuestras vidas y en nuestros corazones, de saber quién hace todas las cosas posibles es Él y no nosotros. Y el pueblo de Israel tuvo que conocerle. Duraron por todo ese vasto desierto por 40 años. Y dice la palabra, dice que los trajo por todo ese lugar para probar y mirar lo que había en sus corazones, en el corazón de Israel. Porque aunque el pueblo de Israel había salido de la tierra de Egipto, tú y yo podemos darnos cuenta más adelante que aún Egipto todavía estaba ¿dónde? Dentro de sus corazones. Que aunque podían tener, dice la palabra, dice que salieron armados de aquel lugar, de la tierra de Egipto, mas sin embargo Yahweh los condujo por el camino más largo. Di conmigo, siempre en las cosas del Padre, siempre el Padre va a desear preparar nuestras vidas y nuestros corazones. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Si tú vas a pelear batallas en tu vida, para que tú puedas tener victorias, ¿cuántos deseamos tener victorias en nuestras vidas? Amén. Pero sabes una cosa, no puede haber victorias si primeramente no hay una lucha, si no hay una batalla en nuestras vidas. Para que tú y yo podamos salir victoriosos en medio de una lucha y en medio de una batalla, para cuando una persona sale victoriosa en medio de algo, dice, queríamos de poder en poder, dice, y de victoria en victoria. Para que tú y yo podamos ir de victoria en victoria, primeramente necesitamos que ser preparados, y en medio de esa preparación poder, en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras adversidades, poder salir victoriosos. ¿Cuánto lo entendemos? Siempre el Padre, sabes, en este mundo, la palabra dice que en este mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos en Él, porque Él ha vencido el mundo. Sabes, siempre Él va a desear preparar nuestras vidas, nuestros corazones, moldearlos, forjarlos de cierta manera, para que cuando tú y yo pasemos por una batalla, por una lucha, tú y yo podamos salir victoriosos. Porque no se puede salir victorioso hasta que no hay una preparación en nuestras vidas. Y ¿sabes qué es lo más hermoso de todo? Que la misma palabra en el libro de Efesios dice que nos vistamos con la armadura ¿de quién? De Él. ¿Sabes? Hay armas que el Padre nos ha dado, y no es el punto en el que quiero entrar, pero simplemente lo quiero dejar de paso. Hay armas que el Padre nos ha dado, que nos ha entregado para que tú y yo podamos hacer frente en medio de las luchas, en medio de las adversidades. Dice la misma palabra, dice, por tanto resistir ¿a quién? Al enemigo, al diablo, a Satán, dice, y él huirá ¿de quién? De vuestras vidas. Pero para que tú puedas resistir o frenar el ataque de alguien, primeramente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entender que hay armas que el Padre nos ha dado, que el Padre nos ha entregado. ¿Cuántos entendemos eso? Tú no puedes detener el ataque de alguien cuando hablamos de una lucha, de una batalla, si no hay armas, porque estaríamos completamente descubiertos. Pero él dice, la palabra dice que nos pongamos ¿quién? La armadura de Él, dice, con lo cual podamos resistir los dardos ¿de quién?
del enemigo. ¿Sabes? Hay algo que el Padre nos ha dado, que el Padre nos ha entregado. Di conmigo, ¿qué es esta palabra? Que cuando tú y yo podemos echar manos a esta palabra, tú y yo podemos tener la seguridad y la confianza de que Yahweh nos dará victorias en nuestras vidas. Y yo quiero que tú pienses, ¿cuántos de nosotros tomamos el tiempo para meditar, para escudriñar la palabra de Yahweh en nuestras casas, en nuestros hogares? Porque sabes, porque no es solamente un tiempo que tú y yo tenemos, el mirar y el escudriñar las citas. No es algo que tenemos que hacerlo porque debe de ser parte de un estilo de vida de nosotros como creyentes, y no es porque tengamos que hacerlo porque pues es una asignación que se nos dio, que se nos entregó, sino que es para nuestro beneficio, para que a través de esta palabra tú y yo podamos entender lo que es verdaderamente el corazón de nuestro Padre. ¿Cuánto lo entendemos? Es a través de esta cita, ¿sabes? Antes de tú y yo poder formar oraciones con las cuales tú y yo podemos hablarnos y comunicarnos y poder tener comunicación los unos con los otros, para que tú y yo podamos tener comunicación los unos con los otros, primeramente se necesitan ¿qué? Frases. Para que después de esas frases que tú y yo hablamos se puedan hacer oraciones, pero antes de las frases primeramente están las palabras. ¿Sabes? Esta palabra el Padre nos las dio con un fin y con un propósito de darnos a conocer, no solamente a nosotros, sino de una generación a otra, para que a través de esta palabra podamos conocer verdaderamente el corazón del Padre y el Padre pueda hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. ¿Cuánto lo entendemos? Por eso necesitamos conocerla, por eso necesitamos echar mano de esta palabra, que cuando la escudriñamos, que cuando leemos, el Padre se revela a nuestras vidas, a nuestros corazones, que podemos conocer cuál es la voluntad de Él, que podemos entender cuál es el propósito para nuestras vidas, que cuando tú y yo hacemos conforme a su voluntad, conforme a su propósito, tú y yo podemos tener la certeza, la seguridad de que el Padre es el que nos está guiando, el Padre es el que nos está conduciendo por un camino bueno. Dice la palabra que los planes que Él tiene para nosotros son planes de bien y no de mal. Dice, porque mis caminos no son como vuestros caminos. Dice, porque los planes que Él tiene para nosotros, di conmigo, son planes de bien y no de mal. Que aunque a veces no podamos mirar las cosas y la situación de todo el panorama, Yahweh está en control de todo. Di conmigo, Yahweh está en control de todo. Aun cuando no puedo mirarlo completamente, Yahweh sigue estando en control de todas las cosas. Y dice la palabra, dice, vamos a continuar, dice, por tanto, dice, Elohim los condujo al pueblo, dice, por el camino del desierto hacia el mar rojo, dice, y los de la casa de Israel subieron armados, dice, de la tierra de Egipto. Y Moisés tomó consigo los huesos de José, dice, que había hecho, dice, que juraran los de la casa de Israel, diciendo, de cierto, Elohim lo recordará, dice, por lo cual subirán mis huesos desde aquí, dice, con ustedes. Y habiendo luego partido de Sucot, acamparon en Etam, dice, que se encuentra a la orilla del desierto. Y Yahweh iba enfrente de ellos de día, en una columna de nube, dice, para guiarlos por el camino de noche, dice, y en una columna de fuego, dice, para darles luz, a fin de que pudieran caminar, dice, durante el día y durante la noche. Dice, no se apartaba de delante del pueblo, dice, la columna de la nube, dice, durante el día, ni durante la columna de fuego durante la noche. Dice, entonces Yahweh habló a Moisés diciéndole, di a los de la casa de Israel, dice, que regresen y acampen junto a la desembocadura del canal, entre Migdol, dice, y el mar enfrente de Belzefón. Dice, acampen en el lado opuesto junto al mar. Entonces dirá el faraón acerca de los hijos de Israel, están aislados en la tierra, dice, del desierto que los he encerrado. También dijo Yahweh a Moisés, dice, he endurecido el corazón del faraón, dice, él los perseguirá y yo seré glorificado en medio de él. Di conmigo, las luchas y las adversidades no son otra cosa más que Yahweh se pueda glorificar en nuestras vidas. Para que Yahweh se pueda glorificar en nosotros, ¿sabes? Cuando tú y yo vamos a hablar que Yahweh es un Elohim que tiene cuidado de todas las cosas, que Yahweh es nuestro sanador, que Yahweh es nuestro redentor, que Yahweh es nuestro libertador, para que el pueblo de Israel pudiera conocerlo como su libertador, primeramente el pueblo necesitaba haber sido esclavizado.
para que pudieran conocerlo de esa manera, para que tú y yo podamos conocerlo como nuestro Redentor, como nuestro Libertador. Sabes, muchos de nosotros estuvimos esclavizados dentro de un sistema del mundo en el cual dice la misma palabra en el libro de Romanos, dice que no saben que cuando se someten a alguien son esclavos de aquello de lo que se someten, ya sea para obediencia o para desobediencia. Vivíamos esclavizados en un sistema del mundo. ¿Y quién es el que trajo redención de nuestras vidas? ¿Por qué podemos proclamar verdaderamente que Él es nuestro Redentor, que nuestro Redentor vive? ¿Sabes? Porque verdaderamente Él nos ha liberado de las manos de este mundo y nos ha traído al reino de su luz admirable. ¿Cuánto damos gracias al Padre por ello? Para que tú y yo podamos conocerlo como nuestro sanador. Muchas veces es necesario que a veces en algún momento de nuestras vidas podamos haber pasado por alguna situación en la que pudimos mirar la mano poderosa de Yahweh sanando y restaurando nuestra salud. Porque el único que lo puede hacer, ¿quién es? Es Él. A través de nosotros, a través de nuestras vidas, y simplemente las luchas, y dice la palabra, dice, porque eso, dice, no servirá más que otra cosa, dice, para que yo me pueda glorificar al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel se pudiera conocer a Yahweh, dice. Y también Yahweh dice, he aquí endurecido el corazón, versículo 5, dice, del capítulo 14, dice, cuando comunicaron al faraón que el pueblo se marchaba, el corazón del faraón, dice, y el de sus siervos se tornó, dice, en contra del pueblo de Israel, y dijeron, ¿qué hicimos al permitir que Israel se fuera? Dice, y dejara de servirnos. Entonces, dice, versículo 6 dice, entonces Él unció, dice, sus carros y tomó a la gente del pueblo. Y aquí esta es una lección para nuestras vidas. A quien tú y yo servíamos, ¿a quién era? A Hasatán. Porque estábamos esclavizados, ¿dónde? A un sistema del mundo. Leíamos Romanos, o veíamos que dice Romanos, que éramos esclavos de aquel al que estábamos sometidos. Por lo tanto, ¿quién era nuestro dueño? ¿Quién era? El sistema del mundo o este mundo. Pero una vez que el Padre nos ha libertado y nos ha liberado completamente y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, es cuando muchas veces verdaderamente las luchas y las aflicciones también empezarán en nuestras vidas, cuanto lo entendemos. Porque siempre el enemigo nunca va a desear que tú puedas salir a una libertad de la cual el Padre tiene para nuestras vidas. Porque si Él sabe que si tú y yo conocemos y le llegamos a conocer verdaderamente a Él, Él no puede volver a tener el control de nuestras vidas. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Dice la palabra, dice que por lo tanto, dice, tú y yo conocemos, dice la palabra en el libro de Corintios, creo que es Corintios, dice que tú y yo conocemos las maquinaciones ¿de quién? Del enemigo. ¿Y sabes dónde va a ser el campo del enemigo? Donde siempre va a trabajar Satanás. Es aquí en nuestras mentes, en nuestros pensamientos. En donde el pueblo de Israel, aunque el pueblo de Israel había salido a una libertad y se encontraban fuera de la tierra de Egipto, tú puedes mirar, y ahorita vamos a leer que el corazón o los pensamientos del pueblo de Israel todavía se encontraban ¿dónde? En la tierra de Egipto. Dice, vamos a continuar, dice, entonces usió los carros y tomó la gente de su pueblo y se tomó 600 carros selectos y todos los demás carros de los egipcios con oficiales sobre todos ellos. Dice, y habiendo Yahweh endurecido el corazón del faraón, dice, el rey de Egipto, persiguió a los hijos de Israel. Dice, pero los hijos de Israel habían salido, dice, con mano poderosa y con mano levantada. Dice, pero los egipcios persiguieron con la caballería completa del faraón, juntamente con sus carros, sus jinetes, sus ejércitos, y les dieron alcance mientras estaban acampando junto al mar. Dice, cuando acampaban junto a la desembocadura del canal, dice, frente al Cefón, dice, al aproximarse el faraón, los de la casa de Israel alzaron los ojos y vieron, dice, a los egipcios venir, dice, con su persecución, dice, y sintiendo mucho miedo, los hijos de Israel oraron ante Yahweh. Y fíjate que es lo importante. Uno puede decir, bueno, levantaron su voz y levantaron su clamor ¿al qué? A mirar que el faraón venía en contra de ellos. Y eso es verdaderamente lo que muchos de nosotros debemos de hacer. Pero inmediatamente, aunque ellos levantaron su voz en clamor delante de Yahweh, porque Yahweh los socorriera, porque Yahweh los ayudara, ¿qué es lo que dice el versículo siguiente?
Dice, luego dijeron a Moisés, ¿acaso no había suficientes sepulcros en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? Dice, ¿por qué has tratado así de sacarnos, dice, de Egipto? ¿Acaso no es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Dice, pues nos hubiera sido mejor servir a los egipcios que morir en el desierto. Aunque habían clamado, ¿no te parece una historia muy parecida a la de muchos de nosotros? Que inmediatamente, aunque clamamos por el socorro, por la provisión de Yahweh en nuestras vidas, así como levantamos nuestra voz y nuestro clamor, muchas veces nos volteamos y levantamos nuestra mano derecha, nuestro puño cerrado en contra de Yahweh, diciendo, ¿al caso, Yahweh, no era posible que tú pudieras hacer eso? Sabes, mucha gente actúa de esa manera, o actuamos, si me incluyo, porque muchas veces decíamos que Yahweh haga de un momento para otro, y Yahweh lo puede hacer. Pero antes es necesario que tú y yo podamos permanecer firmes en medio de todas las cosas. ¿Cuánto lo entendemos? Sabes, las luchas, las aflicciones van a venir en contra de nuestras vidas. Y no somos ajenos a ello. Pero siempre tenemos que mantener nuestra fe y nuestra esperanza que Yahweh es que Elohim es el que hará a favor nuestro. Quien pelea nuestras batallas es Yahweh. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es creerle a Él que Él es suficientemente poderoso para poder hacer en nuestras vidas. Pero muchas veces dudamos. Y eso es lo que sucedió con el pueblo de Israel. Clamaron y dijeron, dice, clamaron delante de Yahweh, dice, y inmediatamente después, dice, luego dijeron a Moisés, dice, ¿acaso dice, no había sepulcros en Egipto? Dice, para que nos hayas traído a morir en el desierto, dice, ¿por qué nos has tratado así de sacarlos de Egipto? Dice, ¿acaso no es lo que hablamos? Versículo 13, dice, entonces respondió Moisés al pueblo, no teman, esperen y vean la liberación que Yahweh les dará hoy. Y los egipcios que ahora ven, jamás para siempre los volverán a ver. Y Yahweh luchará por ustedes mientras ustedes estén quietos. Después oró Moisés ante Yahweh. Sabes, no hay más incertidumbre el de poder permanecer quieto cuando vienen las cosas en nuestras vidas. ¿Qué dice la palabra? Dice, estar quietos, dice la palabra, dice, estar quietos y conocer que yo soy Yahweh. ¿Quién aquí es un poco impulsivo en sus vidas? ¿Nadie? ¿A nadie le ha tocado ser así, un poco así? Muchas veces queremos hacer, no, a veces es difícil poder estar quietos y esperar y aguardar que sea Yahweh quien haga favor de nuestras vidas. Pero no significa permanecer en una quietud, significa de estar quietos confiando en todo tiempo y sabiendo que el quien tiene el control de todas las cosas es Yahweh y no nosotros. El problema viene cuando tú y yo queremos meter la mano en medio de las cosas, cuando de alguna manera tratamos de ayudar a Yahweh y obrar nosotros mismos conforme nuestro impulso, conforme nuestras acciones, pero tenemos que dejar que Yahweh sea el que haga favor de que Yahweh haga en nuestras vidas. Agua, ¿verdad? También había agua en el pueblo de Israel, pero tenemos que permitir que Él sea el que haga favor nuestro. Y sabes, es válido muchas veces tener el miedo. ¿Nadie aquí ha sentido miedo alguna vez? Sabes, el miedo puede venir de diferentes maneras. El miedo puede venir por la incertidumbre de vivir algo tal vez completamente desconocido, por el egoísmo que puede haber muchas veces en nuestras vidas. Y ese mismo egoísmo muchas veces nos lleva a levantar una barrera en nuestras propias vidas para tratar de defendernos que alguien nos puede dañar o que alguien nos puede hacer daño. Y viene de muchas maneras. Y no estamos exentos de ellas. Pero si hay algo que dice la palabra, fíjate lo que dice. Vamos a 1 de Juan capítulo 4. Dice, en el amor no hay temor, dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, dice, porque el temor involucra castigo, dice, y el que teme no es hecho perfecto ¿en quién? En amor. Pero vemos que entonces dice la palabra que el perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Y qué dice el versículo 14
del versículo 2 del 10 en adelante, dice: y al aproximarse el faraón, dice, los de la casa de Israel, dice, alzaron su voz, dice, y vieron a los egipcios venir en su persecución, y sintiendo mucho miedo los hijos de Israel, dice, oraron ante Yahweh. Dice, luego dijeron a Moisés: ¿acaso no había suficientes sepulcros en Egipto para que nos dejaras morir? ¿Acaso no es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Dice, pues nos hubiera sido mejor servir a los egipcios, dice, que morir en el desierto. Y vemos que ellos sintieron temor al mirar todo el ejército del faraón que venía en contra de ellos. Pero dice la palabra, dice que el perfecto amor de él, di conmigo, el perfecto amor del Padre echa fuera todo temor. ¿Qué es lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel? En el amor, si vemos tú y entonces, déjame pegar un poco los apuntes. En el amor no hay temor, y sino que no es perfecto. Una de las cosas, cuando es perfeccionado ese amor, es cuando tú y yo estamos en ese amor delante del Padre, que conozcamos, ¿sabes? Él desea que tú y yo podemos que conozcamos ese perfecto amor de Él para nuestras vidas. Porque, ¿sabes? Cuando algo empieza a suceder en nuestras vidas, en nuestros corazones, una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es que el amor y el miedo son completamente, no van juntos. El miedo no va junto de la mano de la fe, porque es poder depositar y tener nuestra confianza en ¿quién? En el Padre. ¿Quién es el que hará? ¿Quién es el que tiene el cuidado de todas las cosas? ¿Quién es el que está en cuidado de todas las cosas? Y vemos aún dentro del libro, ahí en el libro de Jueces, hay algo que tú y yo podemos encontrar tanto en el libro de Jueces capítulo 5. Vemos cómo habla del cántico que Débora pudo levantar, y no solamente del cántico que Débora pudo levantar, pero si tú también vemos en el libro de Éxodo, nos habla acerca del canto de Moisés, o de un cántico de Moisés que después Miriam y todas las demás mujeres entonaron como si fuera un coro y danzaron y se alegraron delante de la presencia de Yahweh. Pero en medio de nuestros desiertos y en medio de nuestras adversidades, tú y yo tenemos que saber y entender que Yahweh nunca te va a dejar y que Yahweh nunca te va a desamparar. Que en medio de tus aflicciones Él estará al cuidado de tu vida, que nunca permitirá que falte el pan sobre tu mesa, el alimento sobre tu casa, el sustento sobre tu casa, sobre tu familia. Pero es la certeza y la necesidad que tú y yo necesitamos entender, que Yahweh nunca nos va a dejar y que Yahweh nunca nos va a desamparar. Él nunca abandonará la obra de sus manos, ¿sabes? Él nunca te va a abandonar. Si tú y yo somos la obra de Él, voltea con la persona que está a tu lado y dile: nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar. ¿Cuánto lo entendemos? Siempre estará en cuidado de nosotros. Él siempre estará al pendiente de nuestras vidas. ¿Sabes? El cántico de Débora, una de las primeras cosas que tú y yo podemos ver, cuando el ejército, te lo voy a resumir de cierta manera, cuando el ejército cananeo era dirigido por Sisara, y vemos cómo Débora llamó al ejército, llamó a Barak para dirigir el ejército de Israel, y por alguna razón, vamos a llamarle, hay una falta de liderazgo que tú y yo podemos mirar cómo fue una de las mujeres que Yahweh levantó, y había en cierta, por X situación no había el liderazgo que se pertenecía o el sacerdocio que se pertenecía por el cual Yahweh pudiera levantado, y Yahweh levanta a esta mujer, a Débora, y vemos cómo había dentro del pueblo de Israel, cómo había cantidad de jueces. Desde el tiempo de Josué hasta el tiempo de Débora se habían levantado jueces. Se levantaba un juez, pero inmediatamente una vez que el juez moría, el pueblo de Israel nuevamente volvía a descarrilarse o a desviarse de su camino. Y de la misma manera, ¿sabes? Siempre el pueblo de Israel era socorrido ¿por quién? Por Yahweh. Se levantaba un nuevo juez, moría, pero se levantaba uno nuevo, y era constantemente una vida, arriba y bajo en el pueblo de Israel. Un día estaban bien, caminaban bien, se moría el juez que estaba a cargo de ellos, y nuevamente el pueblo se descarriba. Y eso habla de la importancia que tú y yo necesitamos en nuestras vidas,
de que hay alguien que traiga dirección sobre nosotros. ¿Sabes? No solamente estoy hablando de la autoridad que el Padre ha puesto sobre nuestras vidas, pero estoy hablando de quién, de nuestro Padre. ¿Sabes? Él tiene cuidado de nosotros. ¿Y a quién tú y yo debemos de sujetarnos y a quién tú y yo nos sometemos? A Él. ¿Cuánto damos gracias al Padre por ello? ¿Sabes? El sujetarnos, y lo hablamos la semana pasada, el sujetarnos a Él, a su voluntad, no significa el poner autoridad sobre alguien más, sino es el verdaderamente ponernos en la libertad que el Padre nos ha dado y en la libertad que el Padre nos ha entregado en nuestras vidas. ¿Sabes? Que cuando tú y yo nos sometemos a Él, Él trae libertad a nuestras vidas. ¿Y cuántos deseamos ser libres en nuestras vidas? No solamente de ataduras, pero en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Cuántos deseamos tener esa libertad en nosotros? Amén. ¿De qué manera tú y yo tenemos esa libertad? Cuando tú y yo nos sujetamos o estamos bajo sumisión delante de quién? Delante de nuestro Padre. Es el que trae una libertad a nuestras vidas, a nuestros corazones. Pero vemos que entonces, hasta este tiempo, desde el tiempo de Josué hasta el tiempo de Débora, se levantaba uno, se descarrilaba nuevamente del pueblo de Israel. Y recordemos cómo eran los líderes, ¿sabes? Eran líderes imperfectos. Nadie es perfecto, ¿sabes? Conforme el pueblo o el gobernante que Yahweh levantaba, una vez que Yahweh lo levantaba, nadie era perfecto. Todos somos imperfectos. ¿Cuántos de nosotros sabemos que tenemos fallas y que tenemos errores? Nadie es perfecto. Que Yahweh levantaba a un líder. Tú y yo podemos mirar al gran líder que Yahweh levantó por la vida de ¿quién? De Moisés. Mas, sin embargo, la vida de Moisés también tuvo fallas y tuvo errores. Algunos de ellos, los cuales lo imposibilitaron el poder entrar donde a la tierra prometida, por cuanto no obedeció completamente la instrucción que Yahweh le estaba dando, que Yahweh le estaba entregando. Y vemos cómo en ese tiempo de los jueces eran líderes, si tú le quieres llamar, imperfectos. Ninguno era perfecto, todos tenían fallas. Y hacía que mientras Israel pudiera tener su protección, y esto era una secuencia, hasta que surgía un nuevo líder, se levantaba otro, y recordemos, vuelvo a repetirlo, eran imperfectos. Vamos al capítulo 4 del libro de Jueces. Jueces capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. Dice, vamos a leer un poquito desde el comienzo. Dice, cuando Jor murió, dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo, dice, delante de Yahweh. A causa de esto, Yahweh entregó en manos de Nabim, dice, el rey de Canaán, dice, que reinaba en Sajor, dice, y Sisara, quien moraba en Hazoret, dice, de los gentiles, dice, era su comandante. Entonces los hijos de Israel invocaron a Yahweh, dice, porque este rey poseía 900 carros, dice, 900 carros de hierro, dice, y durante 20 años había subyugado, dice, con violencia a los hijos de Israel. En aquel tiempo, dice, la profetisa Débora, esposa de Litefor, dice, era juez, dice, de Israel. Débora, dice, acostumbraba a sentarse bajo en una palmera, dice, entre Ramá y Betel, dice, que es en la región de montañosa de Efraín, dice, y los hijos de Israel acudían ante ella, dice, para juicio. Entonces ella envió a llamar a Barak, dice, hijo de Abinam, dice, Enriquín de Neftalí, diciendo, dice, no te ha ordenado Yahweh, el Elohim de Israel, diciendo, ve y acampa en el monte de Tabor, dice, y contigo lleva 10,000 hombres de los descendientes de Neftalí, dice, y los descendientes de Zabulón, dice, que vayan contigo al torrente de Quizón, dice, contra Sisara, dice, el comandante de Nabín, dice, contra los carros y contra su ejército, y los entregará en tus manos. Barak le respondió, dice, si tú vas conmigo, dice, yo iré. Pero si tú no vas conmigo, yo no iré. Ella dijo, ciertamente yo iré contigo. Dice, sin embargo, tú, Barak, ninguna honra recibirás, dice, por la manera, dice, en que te conduzcas. Dice, pues Yahweh entregará a Sisara, dice, en manos de una mujer. Entonces Débora se levantó y fue con Barak, dice, hasta Riquín. Dice, y reunió Barak, dice, Zabulón y Neftalí y Riquín, dice, y subieron en la guerra, dice, 10,000 hombres. Dice, también Débora subió con él. Pero vemos que entonces, una de las cosas que Barak hizo, y le dice, si tú no vas con nosotros, hablándole a Débora, dice, y le dice Débora, dice, Yahweh te ha mandado, dice, ¿acaso Yahweh no te ha dado la orden para que vayas y te presentes en contra para que conduzcas al pueblo de Israel? Y vemos que ciertamente tomó la encomienda, pero también le dice, si tú vas con nosotros, dice, yo iré. Dice, pero si tú no vas, nosotros, dice, yo no iré de ninguna manera. Cuando Yahweh ya le había entregado
La victoria en quién? En sus manos. Dice, porque Yahweh los ha entregado en sus manos. Sabes, muchos, si tú puedes mirarlo en el versículo 21, vemos ciertamente que la victoria no vino por medio de las manos de Barak, sino la victoria y la liberación sobre el pueblo vino por medio de una mujer que enterró la estaca sobre este hombre, sobre Sisara, sobre este gobernante del pueblo de los cananeos. Y vemos cómo Yahweh trajo una victoria sobre el pueblo de Israel. Pero sabes, tenemos que aprender que quien pelea nuestras batallas es Yahweh. Los israelitas no hicieron nada para poder derrotar a los egipcios. Solamente tuvieron que permanecer firmes en medio de la encomienda que Yahweh les estaba dando. Es interesante cómo ver que después de que Israel tuviera victoria por medio de las manos de Elohim, el pueblo siempre tenía un cántico en sus vidas. ¿Sabes por qué es importante levantar nuestra voz y nuestro clamor? Di conmigo, nunca será un mal tiempo para cantarle a Él y darle alabanzas a su nombre. Muchas veces queremos levantar nuestra voz, nuestro clamor y un cántico nuevo en nuestras vidas y en nuestros corazones cuando las cosas han salido bien. Pero si tú miras a Moisés y a Débora, siempre entonaban un cántico nuevo una vez que Yahweh les había entregado victoria sobre sus vidas. Y sabes, nunca, voltea con la persona que está a tu lado y dile, nunca es un mal momento para cantar a Él salmos a su nombre. Es en todo tiempo de nuestras vidas. Aun cuando las cosas no están bien y no vemos el resultado que muchas veces deseamos y anhelamos ver con nuestros ojos. En medio de ese tiempo tú y yo tenemos que levantar nuestra voz y nuestro clamor a Yahweh y darle gracias por todo lo que Él ha hecho sobre nuestras vidas, por sus hechos portentosos, por sus prodigios, por sus milagros que Él ha traído a nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Porque muchas veces decíamos hacerlo una vez que nuestras vidas están bien. Pero cuando ellos levantaban un clamor delante de Yahweh, la situación que ellos estaban viviendo no era ajena a las circunstancias, a las tribulaciones, a las aflicciones que ellos tenían. Mas sin embargo siempre estaba un cántico en sus vidas y en sus corazones. Dice la palabra, dice, por tanto, alegraos y regocijaos cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Cuántos de aquí se pueden alegrar cuando vienen las pruebas en nuestras vidas? Dirías, pastor, estás muy mal. O alguien te dirá, si tú lo haces, dirás, ¿qué te pasa? Estás muy mal, no entiendas que la prueba y no sabes lo que es estar en paz y en shalom. Sí, pero la palabra, sabes, el apóstol lo entendía y él les dice, por tanto, alegraos cuando nos encontremos en diversas pruebas. Porque la prueba de vuestra fe, di conmigo, produce paciencia. Las pruebas nos ayudan a ser pacientes. Pacientes a poder entender que yo no tengo el control de las cosas, que yo no soy el que voy a hacer las cosas, sino el que las va a hacer, y quien está obrando es Él y no yo. Eso nos ayuda a ser pacientes. ¿Quién aquí es paciente? La levanto a medias, ¿verdad? Un poco la mano. Pero ¿cuántos de aquí somos pacientes? Pero sabes, nunca es un mal momento para levantar nuestra voz. Porque Elohim desea, di conmigo, Elohim desea darnos victoria a nuestras vidas. Él desea que tú y yo seamos victoriosos. Éxodo capítulo 14. Vamos a retornar a Éxodo capítulo 14. Éxodo 14, versículo 13. ¿Estamos ahí? Y vemos todo lo que hablaban. Dice, ¿acaso no era? Dice, ¿no es lo que hablábamos en Egipto diciendo, nos déjanos servir a los egipcios? Dice, pues hubiera sido mejor servir a los egipcios que morir en este desierto. Vemos que habían salido de la tierra de Egipto, pero Egipto no había salido de sus corazones. Cuando el Padre nos libera, Él nos libera para que dejemos el mundo y las cosas de este mundo, ¿dónde? Atrás. ¿Cuántos de aquí hemos tenido victoria en esa área de nuestras vidas? Dice la palabra, si el Hijo del Hombre los libertare, serán verdaderamente, di conmigo, libres. ¿Sabes? Si Él verdaderamente nos ha liberado y nos ha rescatado, dice la palabra en el libro de Hebreos, dice que fue el sacrificio perfecto
la propiciación, dice, por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino por los, dice la palabra, sino por los de todo el mundo. Dice, por tanto, dice, era necesario que Él muriese una sola vez por todos. ¿Qué nos enseña esto para nosotros? Que si Él verdaderamente nos ha libertado, somos verdaderamente libres. Que una vez fue suficiente que Él muriera sobre ese madero para poder traer libertad sobre nuestras vidas. Y que no hay necesidad constantemente de tener, permíteme decir la palabra correcta, de estar sacrificando a Yeshua diariamente y todos los días de nuestras vidas por nuestros hechos, por nuestras acciones, por el desviarnos en nuestro mal andar en nuestros caminos, cuanto lo entendemos. Mas sin embargo, dice la palabra, dice que fiel abogado tenemos ¿para quién? Para con el Padre, Yeshua HaMashiach, el justo, que si pecamos, Él es fiel y justo ¿para quién? Para perdonarnos. Pero una cosa es lo que dice Primera de Juan, que es pecar, y otra cosa es pecar deliberadamente. Una cosa es cuando tú y yo pecamos. Nadie de aquí es perfecto, ¿cuánto lo entendemos? Dice la palabra, dice que no hay ningún solo justo, ni siquiera uno. Tú y yo podemos pecarla, podemos, permíteme utilizar la palabra, regarla y decir, bueno, ya pecamos. Pero una vez que tú y yo pecamos, Él es fiel y justo ¿para quién? Para perdonarlos. ¿Qué hizo la mujer samaritana? Dice, pecó. ¿Y qué le dijo? Ven y llama a tu marido. Y la mujer le dijo, pues ninguno de los que tengo. Y que le dijo, bien has dicho. Dice, porque ninguno de los que tienes es tu marido. Dice, por lo tanto anda, ve y no peques más. Una cosa es pecar por alguna situación que pecamos y tal vez no estábamos conscientes de ellas o lo hicimos y obramos mal. Pero sabes, Él nos da la oportunidad de podernos arrepentir, de poder pedir perdón por nuestros pecados. Pero una vez que pedimos perdón por ellos, que dice la palabra, anda, ve y no peques más. No vuelvas a caer en la misma situación, en la misma circunstancia, que eso te lleve a una ocasión de pecar. Dice la palabra, dice que no proveamos para los deseos ¿de quién? De la carne. Si yo sé que algo me produce, sabes, todos tenemos áreas débiles en nuestras vidas. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Y sabes, Satanás sabe cuáles son tus áreas débiles y conoce cuáles son las mías. Tal vez tu área débil no es la mía, ni la área, ni inversa. Tal vez tu área débil es una cosa que para mí no lo es. Pero tal vez mi área débil para mí es una que para ti es completamente diferente y es completamente opuesta. Y Él sabe cuáles son nuestras áreas débiles. Y Él sabe la manera en cómo Él trabaja en contra de nuestras vidas. Y la palabra dice que no proveamos para los deseos ¿de quién? De la carne. En otras palabras, si algo te es ocasión de caer, apártate y aléjate. Dice la palabra, dice que se conviertan ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Si Yahweh nos ha rescatado del sistema de este mundo, y sabes, cuando Él nos rescata, Él nos libera muchas veces el que tenemos que abandonar relaciones, amistades, con el fin y con el propósito de no regresar y de no caer nuevamente donde nos encontrábamos. Y dice la palabra, dice que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Porque si en mí lo más fuerte, o en ti, puedes ponerlo de tu manera, es tu convicción por las cosas del Padre, nadie te va a hacer desistir de que tú vuelvas atrás nuevamente. Pero cuando no es una verdadera convicción en nuestras vidas, en nuestros corazones, es fácil de que alguien más nos pueda incitar y volvamos nuevamente donde el Padre nos sacó y donde el Padre nos rescató. ¿Cuánto lo entendemos? Por lo tanto, si Él nos liberó, dice la palabra, dice que somos verdaderamente ¿qué? Libres. ¿Cuántos de nosotros damos gracias al Padre porque nos rescató y Él trajo libertad sobre nuestras vidas? De una libertad de que podemos decir, no voy y no vuelvo atrás, porque atrás no hay nada. Porque lo mejor de esta vida y lo mejor de mi vida es lo que me ha pasado ahora que yo he venido a conocerle a Él. No es los logros, no es lo que he obtenido, sino es la paz y la tranquilidad que Yahweh ha traído a nuestras vidas y a nuestros corazones. Que esa es la verdadera libertad que Él desea darnos. Pero ¿qué dice la palabra? Dice, vemos entonces, vamos a continuar el versículo, dice, entonces respondió Moisés al pueblo, dice, no teman,
Esperen y vean la liberación que Yahweh les dará hoy. Y los egipcios que ahora ven, dice, nunca más para siempre los volverán a ver. Dice, y Yahweh luchará por ustedes mientras ustedes estén quietos. Algo otras traducciones, déjame te leo algo otra traducción. Aquí les dije Éxodo capítulo 14, ¿verdad? Y vamos a leer versículo 13, dice, versículo 14, Yahweh peleará por vosotros mientras ustedes estén, dice, queden callados. Entonces Yahweh dijo, dice, versículo aquí, 14. Dice, dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? Dice, ¿por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? Dice, no es lo que hablamos, versículo 13, dice, pero Moisés dijo, dice, no teman, dice la palabra, estén firmes y vean la salvación que Yahweh hará por ustedes. Di conmigo, Yahweh es el que pelea mi batalla. Pero ¿qué es lo que Moisés les dijo al pueblo? Estar firmes y vean la salvación que Yahweh hará por ¿quién? Por vosotros. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 27? Las circunstancias o el propósito era de que permanecer firmes cuando tu camino con Él, sabes, cuando tú y yo estamos firmes en Él y caminamos de la mano de Él, de la mano del Padre, esa intimidad que tú y yo tenemos trae ánimo y infunde ánimo y aliento sobre nuestras vidas. Si tú miras, dice la palabra, dice que David se fortalecía ¿en quién? En Yahweh. Algo otra traducción dice, se animaba en Yahweh. El permanecer firmes en Él, el estar con Él, llena de ánimo, de esperanza nuestras vidas y nuestros corazones. ¿Cuánto lo entendemos? Muy diferente que cuando tú y yo no tenemos la certeza y la seguridad de que tú y yo estamos. Es permanecer firmes. ¿Qué dice la palabra? Hebreos capítulo 11, versículo 27. Dice que Abraham, dice que Moisés, se mantuvo como viendo ¿a quién? Al invisible. ¿Qué es lo que tenía que ser el ánimo en la vida de este hombre de poder permanecer firme en medio de todas las cosas y en medio de las circunstancias? Porque tenía una relación ¿con quién? Con Yahweh. Sabes, el tener una relación con mi Padre nos ayuda, di conmigo, a poder tener el ánimo cada día de poder seguir adelante y poder hacer frente a nuestras batallas en todo tiempo. Sabes, en medio de las batallas hay dos cosas. O tú y yo corremos y decimos, pues de modo así que se queden las cosas, o enfrentamos las luchas y las adversidades que vienen en contra de nuestras vidas y nos mantenemos firmes sabiendo que Yahweh traerá victoria sobre nuestras vidas. Son dos cosas muy diferentes. El poder permanecer firmes, el poder de dar la gloria y la gloria al Padre de Él. ¿Qué es lo que sucedió? Si tú miras con la vida de Pedro, dice la palabra que Pedro caminó ¿dónde? Sobre las aguas. Tú lo puedes mirar a Mateo capítulo, ¿quieres? 14, 22 y 23, que le dice que Pedro caminó sobre las aguas, pero ¿dónde estaba puesta su mirada? En Yeshua. Pero en el momento que Pedro quitó sus ojos de la vista de Yeshua y su mirada la puso ¿dónde? En los vientos y en las olas que se levantaban, dice que sintió miedo y al instante subió. Pero yo quiero que tú y yo notemos algo. La circunstancia de Pedro no cambió. Eso más, déjame decírtelo de esa manera. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, el mar embravecido ya estaba. Y las olas ya estaban. Y todo lo que estaba alrededor ya estaba. Pero mientras él mantuvo sus ojos puestos ¿en quién? En Yeshua, las cosas estaban en calma, si tú le quieres llamar de esa manera. En el momento que él quitó sus ojos de la vida de Yeshua y miró las olas del mar, dice que al instante, ¿qué cosa? Comenzó a hundirse. Dice la palabra, dice que tú y yo debemos de mantener nuestros ojos puestos, nuestros ojos en el autor y consumador de ¿quién? De nuestra fe. ¿En quién? ¿Dónde debe de estar puesta nuestra mirada? En Yeshua. No en las cosas que suceden a nuestros alrededores, no en las cosas que pasan, sino que nuestros ojos deben de estar puestos ¿en quién? En el autor y consumador de ¿quién? De todas las cosas, que es ¿quién? Que es Yeshua. ¿Qué dice la palabra en el libro de Santiago? Vamos al libro de Santiago. Santiago capítulo 1.
Y entonces, mientras caminamos con Él, di conmigo, no perdemos nuestra firmeza. ¿Qué significa estar firmes? Estar inconmovibles, no movernos, no vacilamos. ¿Sabes? El estar firmes, ¿qué es lo que dijo Yahweh al pueblo de Israel? Digo, Moisés al pueblo de Israel. Dice, estar firmes y estar quietos y miren la salvación que Yahweh hará. O sea, el permanecer quietos significa no dudar entre dos pensamientos, entre dos cosas, sino es siempre permanecer confiados ¿en quién? En Yahweh. ¿Qué dice Santiago capítulo 1 versículo 8? Dice, no piense pues, dice el hombre, dice, no piense, dice pues que ese versículo 6 dice, versículo 5 dice, pero si alguno está falta de sabiduría, pídale a Yahweh, dice que la dará sin reproche. Dice, pero el que pida, pida con fe, dice sin dudar, dice, porque el que duda es semejante a una ola del mar, que es movida de un lugar para otro, dice la palabra, dice, no piense. Dice que el hombre de doble ánimo, dice, recibirá cosa alguna. O sea, una persona que duda es una persona que no está firme. Una persona que duda no tiene la completa confianza y la completa seguridad de que en Yahweh está en control de todas las cosas. ¿Cuántos entendemos que Yahweh está en control de todo? ¿Sabes? Cuando viene la duda, es cuando tú y yo dudamos si Yahweh está en control de todo o no lo está. Y Moisés les dice al pueblo de Israel, dice, estar quietos y mirar la salvación que Yahweh hará ¿por quién? Por vosotros. Es tener la confianza y la certeza de que aún podemos estar viviendo las circunstancias muy difíciles en nuestras vidas. Dice la palabra, dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que le aman. Si tú y yo hemos sido llamados por el Padre, tú y yo podemos tener la confianza, la certeza y la seguridad de que todas las cosas obrarán para bien ¿en quién? En nuestras vidas. ¿Cuánto lo creemos de esa manera? Que todas las cosas obran para bien en nosotros. Y sabes, 1 Tesalonicenses capítulo 5. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice? Es más, dice Salmo 127, dice que a un ejército acampe contra mí, dice la palabra, no temeré. Porque nuestra confianza está puesta ¿en quién? En Él, como viendo al invisible, permaneciendo que firmes en medio de todo y en medio de todas las circunstancias. Habrá muchos, ¿sabes? Habrá muchos cuya fe será sacudida, cuya fe será movida, y habrá muchos que tendrán miedo, que tendrán la incertidumbre en sus vidas, en sus corazones. Pero ¿sabes cómo hizo Moisés? Animó al pueblo a poder seguir y a poder permanecer ¿qué? Firmes. Eso es lo que tú y yo necesitamos en nuestras vidas. Permanecer firmes, que tú y yo podamos tener el ánimo. Sabes que cuando las cosas decaigan, que cuando las cosas se pongan de una manera, de una situación, tú y yo podamos tener el ánimo y el aliento de poder seguir adelante todos los días de nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Pero necesitamos que sea Él quien traiga el ánimo a nuestras vidas y a nuestros corazones. ¿De qué manera lo pudo hacer Moisés? Animando al pueblo, que diariamente tenían que esforzarse, ser fuertes, permanecer firmes, confiando ¿en quién? Confiando en Yahweh. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16? Dice, estar siempre, ¿cómo? ¿Tristes? ¿Angustiados según como esté el día? Estamos. ¿Sabes? Hay gente que está así de esa manera. Pero bueno, no es el punto. Dice, estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Elohim para vosotros en Yahshua. Dice, no apagues el ruach que hay en ti, no menosprecies la profecía y antes examinarlo todo cuidadosamente. Pero ¿qué dice la palabra? Dice, estar siempre gozosos. Voltea con la persona que está a tu lado, dile, el mensaje del Padre para esta hora o para nuestras vidas, di conmigo, es el estar siempre gozosos en todo tiempo, dando gracias a Él, a Elohim, por todo y orando sin cesar diariamente en nuestras vidas. No podemos dejarlo. Pueden venir las aflicciones a nuestras vidas, pero dice la palabra, dice estar siempre ¿qué? Gozosos. Que aunque venga la situación, vengan los problemas, vengan las adversidades, ¿qué hacemos tú y yo?
Damos gracias al Elohim del cielo y glorificamos y exaltamos su santo nombre. Y que te preguntan qué estás haciendo, estoy glorificando a Yahweh, porque esta es la voluntad de Yahweh. Si Yahweh me permitió pasar por esto, juntamente con esto Yahweh traerá victoria sobre mi vida. Pero es dar gracias en todo. Sabes, yo te puedo decir que el Padre habló durante esta mañana a mi vida. Porque sabes, muchas veces cuando tú y yo estamos enfermos, cuando una persona está enferma, ¿quién verdaderamente da gracias al Padre cuando se encuentra en enfermedad? Sabes, yo miraba a Daniel con el virus y todo en el estómago, y él estaba ahí con la tableta de la mamá, y le digo, Daniel, ¿qué estás haciendo? Y se ponía una música y ponía otra y quería que los carros del faraón y que había echado a la mar, y él cantando muy contento ahí en la cama y todo. Pero sabes, eso es una lección para nosotros. Y el Padre me habló, sabes, dice la palabra que tú y yo debemos de ser como niños. Dice, seamos como niños. ¿Cómo es un niño? Yo lo puedo mirar en la vida de él, enfermo y todo, pero seguía cantando y alabando a su propia manera. ¿Quién? Al Padre. ¿Y de qué manera tú y yo tenemos que hacer nosotros? Dice la palabra que seamos como niños, dando gracias a Elohim. ¿Por quién? Por todo, orando sin cesar en todo tiempo. Porque si Yahweh me ha permitido pasar por esto, Yahweh también me dará la victoria. Pero juntamente con eso, una gran lección de vida en esta hora. ¿Cuánto lo entendemos? En todo Yahweh nos puede enseñar. Yahweh puede hablar a quién? A nosotros. ¿Sabes cuál es el error? Que el ser humano, Yahweh desea que tú y yo demos el primer paso en nuestras vidas. Yahweh va a hacer. ¿Cuántos creemos en eso? Que Yahweh es el que hace. Pero ¿sabes qué es lo que me llama mucho la atención también? Que las aguas del mar no se abrieron hasta que el pueblo de Israel dio el paso. Sí, Moisés levantó la vara, pero el pueblo tuvo que dar un paso y tuvo que tomar la iniciativa. Esa iniciativa, ¿cuál era? Era creerle a ¿quién? A Yahweh. Si tú miras, dice que Yahweh les había dicho, dice, porque los egipcios que ustedes ven, nunca más para siempre lo verán, y verán la gran liberación que yo haré por este pueblo, y cómo lo sacaré con mano poderosa. Pero sabes, dicen los sabios, o dicen muchos judíos, que no fue solamente cuando el pueblo de Israel pues mojó la planta de sus pies, sino que muchos de ellos creen que no solamente el agua les llegó hasta aquí, a la cintura, o hasta esta parte. Muchos dicen, yo no sé, son comentarios, pero si es de esa manera, eso implicaba el que el pueblo pudiera tener verdaderamente una fe y una confianza en ¿quién? En Yahweh. Porque hasta que las aguas se abrieron, muchos de ellos piensan que no fue hasta cuando el agua les llegó a esta parte de su nariz o de su boca, de sus fosas nasales. Mirar el agua hasta dónde, hasta cierta altura, cuando se abrieron. Pueden diferenciar muchas cosas. Dice la palabra que el pueblo de Israel pasó en seco, pero sea la manera que haya sucedido, eso implicaba que el pueblo tuviera que dar primeramente ¿quién? El primer paso, de confiar en ¿quién? De confiar en Yahweh. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que dar el primer paso de confiar en ¿quién? En Yahweh. ¿De qué manera? Permanecer firmes. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos, Padre. Gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad, Padre Yahweh, de tu instrucción, de tu palabra sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Ayúdanos a permanecer firmes, Padre Yahweh, en medio de todo. Que tu paz, que tu shalom pueda estar sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, y que esa firmeza nos lleve, Padre Yahweh, a una victoria. De que en el permanecer firmes seamos inconmovibles, que no nos movamos de un lugar a otro, que aunque podamos mirar las circunstancias que se levantan en contra de nuestras vidas, podemos tener la confianza, la certeza y la seguridad de que tú estás, Yahweh, con nosotros y con nosotros. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos. Que siempre en nuestras vidas y en nuestros corazones siempre pueda haber un cántico de alegría, de gozo, de regocijarnos, Padre Yahweh, aún en nuestras necesidades, aún en nuestras aflicciones.
Porque tu palabra dice que permanezcamos siempre gozosos, que estemos siempre gozosos, que nos alegremos, Padre Yahweh, cuando vengan diversas pruebas sobre nuestras vidas. Porque ciertamente, Padre, tú deseas enseñarnos algo. Tú deseas llevarnos a un lugar diferente, a un lugar nuevo, a una fe nueva, Padre Yahweh, en nuestras vidas, de creer en ti, de permanecer en ti, así como hacía Moisés, permaneciendo como viendo al invisible. Que durante esta semana y los días en adelante podamos mantenernos de esa misma manera, firmes, inconmovibles, puestos nuestros ojos en ti, Yeshua, en el autor y consumador de todas las cosas. Gracias, Padre Yahweh, te damos por todo lo bueno, por lo misericordioso que tú has hecho para con nosotros, por guardarnos siempre en el hueco de tu mano, por darnos a conocer siempre tus hechos portentosos, por darnos a conocer tus maravillas, y por siempre, Padre Yahweh, poder entender de dónde tú nos has sacado y de dónde tú nos has liberado. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos, amén. Yevarejeja Yahweh beish bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Isaac Yahweh panabeleja beyesem breja shalom. Beshen Yahshua HaMashiach, que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.